Hoy se cumplen 18 años del terremoto de Pisco de 2007. Ese terremoto de 7.9 me parece que fue la magnitud y que por supuesto ocasionó severos daños a la infraestructura de esas ciudades. Y en ese marco se ha programado un simulacro para hoy en la tarde. El reciente temblor de 6.1, temblor pequeño, pero al fin y al cabo un temblorcito, demostró que efectivamente muchas infraestructuras de nuestra ciudad no están preparadas para enfrentar un sismo y que no hay una cultura preventiva a la hora de construir casas, colegios, infraestructuras. Para saber si estamos preparados, vamos a comenzar con el doctor Miguel Díaz Figueroa. Él es director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas, el SISMIT. Doctor Díaz, bienvenido a CPN Primer Reporte. Buenos días. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Con mucho gusto podemos responder las preguntas. Así, doctor. A ver, bueno, bienvenido para empezar a CPN Primer Reporte. Buenos días, ¿cómo está? Hoy se cumplen 18 años del crítico terremoto que todos experimentamos en la costa pues, peruana, en Pisco para ser más exactos. 7.9 fue la magnitud, si no estoy recordando mal, y que pues ocasionó severos daños a nuestras infraestructuras. Y recientemente tuvimos un temblor también de 6.5, que es un temblor relativamente pequeño, pero que rápidamente demostró que muchas estructuras de la ciudad no están preparadas para soportar esos movimientos, sobre todo colegios. Hay paredes que se rajaron, algunas incluso se cayeron. Coméntenos un poco sobre las construcciones, cómo deben estar diseñadas para soportar un sismo, cómo debemos nosotros asegurarnos de que mi casa, mi edificio, mi colegio, el colegio donde estudian mis hijos, está preparado para un sismo, para soportar un temblor de gran magnitud que de todas maneras va a ocurrir. Claro, para precisar, el sismo de Pisco fue de 8.0. En el Perú, en la costa de Perú, nosotros estamos esperando dos terremotos importantes. Uno en la zona central del país, que podría darse entre Guarmey y Cañete, y otro en la zona de Tacna. El que tiene más exposición, por supuesto, es en Lima Central. Lamentablemente nuestro país no es descentralizado y todo se concentra en Lima. Y hablando propiamente de Lima y Callao, el 83% de viviendas es de ladrillos. Casi el 70% de esas viviendas son de material de dudosa procedencia, construidos sin una supervisión técnica. Lamentablemente, frente a este escenario sísmico en Lima Central, en Perú Central, que podría ser de una magnitud entre 8.6 y 8.95, el escenario es catastrófico. 6 de cada 10 viviendas estarían colapsadas. Nosotros aquí en el Perú, lo puedo recordar, creo que el terremoto más devastador que ha habido en nuestra historia es el que hubo en 1746, ¿no? Cuando casi media ciudad quedó destruida y el Callao fue engullido por un tsunami, ¿no? Creo que es el de mayor magnitud, me parece que fue 9, ¿no? Por ahí. Y el que tuvimos después, obviamente los sucesivos, yo escuchaba justamente declaraciones, ¿no? de los expertos. Dicen que hay energía acumulada, ¿no? Entonces hace falta que se libere. El hecho de que usted me diga que este terremoto puede ocurrir en el Perú central, enfocándose en Lima más que todo, es el peor escenario que se me ocurre imaginar. ¿Y qué podemos hacer al respecto desde ahora? Bueno, a consecuencia del terremoto de Pisco del 2007 se formalizó la gestión del riesgo de desastre en el país. Existen herramientas, estrategias por el cual nos permite cerrar la brecha. Lamentablemente la brecha de infraestructura vulnerable es inmensa. Son Técnicamente hemos avanzado bastante, no solamente la Universidad Nacional de Ingeniería de SISMIC, sino otras instituciones, otras universidades han podido avanzar técnicamente. Sin embargo, esta técnica no se plasma en ejecución. Como le comentaba, hay muchísimas viviendas que son altamente vulnerables, pero todavía no se toman decisiones políticas para hacer una reducción de su vulnerabilidad. Y esto es crítico cuando hablamos de colegios y hospitales. En los hospitales donde ya hay enfermos, donde hay pacientes, van a venir miles o cientos de miles más debido a este terremoto. Y los colegios que están supuestos no solamente a garantizar la educación de los niños,
también están supuestos para servir de albergues, de refugios a las personas que podrían perder sus viviendas. Entonces nosotros tenemos que poner énfasis en el país no solamente a las viviendas, sino a los hospitales y a los colegios. Claro, yo justamente a raíz, yo decía, ¿no? Que cada vez que viene un sismo, digamos, leve o sea fuerte, recién nos acordamos que existen los terremotos y eso es un error. Nosotros somos un país altamente sísmico y un terremoto enorme, nos guste o no, va a tener que llegar en cualquier momento. ¿Se puede predecir cuándo va a ocurrir o al menos dónde? Usted ya me ha dado como que una precisión exacta de dónde podría ser y lo cual me llena de escalofríos. Pero usted ya me ha dado una precisión exacta de que ya han calculado ustedes dónde podría ser, ¿cierto? Cierto, bueno, desde que era niño mis abuelos me decían, no, y ojalá ocurra un sismo pequeño para que no ocurra el sismo más grande. Y eso es lo que pensamos la mayoría de población. Lamentablemente la ciencia nos ha demostrado que necesitamos cientos de miles, casi 1 millón de terremotos pequeños para liberar la misma energía que un sismo de magnitud 8.95. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos. Hemos hecho estudios gracias a la cooperación japonesa y también al IGP y se han detectado 4 zonas de posible ruptura, yendo del sur hacia el norte: Cañete, Lima, Guarmey y Barranca. Esas son las 4 zonas de acoplamiento. Entonces, podría ser solamente una zona que se rompa, podrían ser dos, podrían ser tres o podrían ser las 4. Allí tenemos los escenarios catastróficos. Por eso que eh, nosotros esperamos, ¿no?, que el sismo pueda ser entre 8.6 y 8.95. No sabemos dónde todavía, pero sí sabemos los lugares de mayor probabilidad, especialmente Guarmey. Tampoco sabemos la hora. La hora es un factor importante. Podría ser al mediodía de un viernes, podría ser un domingo en la noche, un miércoles en la madrugada. El factor de temporalidad va a depender mucho porque hay mucha población que cambia sus actividades. No solamente el día o la hora, sino el mes del año. Y también la reacción, ¿no? O sea, la reacción al movimiento, ¿no? Por decir, si uno está digamos, si te agarra el terremoto en tu casa y tu casa sabes que no es o sea, no tienes una certeza de dónde están los lugares de evacuación, te podría afectar más. Si te agarra en la calle, ¿no?, y estás junto a una estructura de vidrio, de metal, pues te podría también perjudicar. Si no tienes una preparación, y justamente eso me lleva a preguntar si nuestras construcciones, porque hay mucha gente que construye, por ejemplo, en las riberas de los ríos, hay otra gente que construye en los cerros, hay otra gente que construye sin siquiera hacer un estudio de suelo, sin siquiera pues hacer una preparación previa, y lamentablemente cuando venga el sismo, las primeras viviendas que van a caer son las informales, que son, hay que decirlo, pues una gran parte de las que hay actualmente. Lima lamentablemente no está preparado urbanísticamente para soportar un terremoto de gran magnitud. Me remito a lo que pasó recientemente en Rusia. Pasó un terremoto gigante, ¿no?, de casi 9, pero ahí casi no ocurrieron daños. La ventaja de ellos es que pasó en una parte que no estaba poblada. Lima es una parte completamente poblada y el hecho de que vaya a ocurrir muy cerca o en las proximidades nos da a pensar que pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? No podemos quedarnos así de brazos cruzados. Claro, le comento, yendo un poco más atrás, no el terremoto de Rusia, sino el terremoto de Turquía. En la zona donde ocurrió el terremoto en Turquía, muy cerca a Siria, eh, fue una zona, o es una zona donde no había ocurrido un terremoto hace más de 600 años, 600, 800 años. Y habían pasado pues decenas de generaciones y la población olvida, lamentablemente. Y en nuestro país estamos pasando exactamente por eso. El último sismo importante que sintió el país fue en 1974 o en 1966.
Si comparamos los niveles de movimiento que se tuvo en esa fecha, ¿no? En la década de 1970, frente a lo que ocurrió eh, recientemente el domingo del Día del Padre, ¿no? Se movió la tercera parte de lo que se había, el suelo se movió la tercera parte de lo que se había movido en la década de 1970. Pero si vamos más allá a lo que estamos esperando, el nivel de sacudimiento del terreno estaría entre 10 a 15 veces lo que ocurrió en el sismo de 6.1 en magnitud. Y también, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hubo el terremoto de 6.1, el edificio donde yo vivo se sacudía como si estuviera hecho de papel, y eso que es antisísmico, y eso que era solamente 6.1. Ahora, si yo no me imagino 15 veces más, no puedo alcanzar siquiera a imaginarlo, y por eso no sé, o sea, la gente, ¿qué es lo que se aconseja que hagan en ese tipo de situaciones? Porque el miedo te gana, ¿no? Al sentirlo, el miedo te gana. Por supuesto, o sea, tenemos que pensar en lo que realmente podría pasar y prepararnos para eso, no solamente como familia, sino como colectivo, como población. Imaginemos nosotros podríamos mantener la calma, nuestra familia, pero podría venir un grupo de personas que no están preparadas y hay una histeria colectiva y podríamos ser afectados, no necesariamente porque una vivienda se caiga o un hospital se caiga. Entonces, prepararnos como población, entrenarnos, no solamente saber en qué lugar estar seguro en nuestra vivienda o en nuestro lugar de trabajo, sino saber también cuáles son las áreas o las rutas de evacuación más cercanas de donde vamos a estar. Muy bien, doctor. ¿A qué hora es el simulacro de hoy? En conmemoración del terremoto del 15 de agosto de 2007. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Aprovecho el espacio para hacerle la invitación a todos a audiencia. En el SISMIT tenemos un simposio para conmemorar los 18 años después de la tragedia del terremoto de Pisco. ¿Cómo va el simposio, doctor? Coméntenos. Sí, ustedes pueden acceder a las redes sociales, Facebook del SISMIT, SISMIT CISMID, y van a encontrar ahí rápidamente el enlace que permita la visualización de este importante simposio. Muy bien, doctor. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Esperemos la gente atienda el simulacro, porque no es un juego, no es una cosa de juego. Esto de todas maneras va a pasar y es importante que estemos preparados. Doctor, le agradezco por haber estado aquí esta mañana en CPN Primer Reporte. Buenos días. Gracias por el espacio. Buenos días. Fue el doctor Miguel Díaz Figueroa del SISMIT dándonos unos apuntes bastante importantes sobre algo que de todas maneras va a pasar, ¿no? De todas maneras va a ocurrir, nos guste o no. A mí también me da terror, pánico pensar de que va a llegar ese momento, pero hay que saber cómo vamos a reaccionar cuando llegue, cuando pase. En la preparación está el truco.